corre yarda a yarda con nosotros y llega a la zona de anotación. Porque las defensivas ganan partidos, pero las ofensivas anotan los puntos. Aquí inicia Playmakers Radio. Bien, amigos, muy buenas noches. Ya estamos aquí en nuestra emisión semanal de Playmakers Radio. Gracias a los que están atentos a nuestra página, nuestra transmisión a través de Facebook Live desde las 8 de la noche. Les pedimos una disculpa por este retraso. Son cuestiones técnicas que pues tratamos de resolver semana a semana con el objetivo de que este programa pues sea lo mejor, tanto en su forma como en su contenido. Mi nombre es Santiago Corona y estamos transmitiendo como las últimas semanas desde el TEC de Monterrey Campus Guadalajara. Le damos las gracias a Mario Buscanga, que amablemente nos tiene aquí en la cabina de producción de radio del TEC de Monterrey Campus Guadalajara. Bienvenidos. Están conmigo, también como cada semana, Rudy Jacinto y Mauricio Gutiérrez. Empezamos contigo, Mauricio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, contento de estar de regreso para hablar de NFL. Una semana un poco lenta en la información, pero hay de qué hablar y aquí estamos para comentar todo lo sucedido en la semana. En realidad, ya va a comenzar este momento de la temporada, ya viene el mes de julio en donde pues los jugadores tienen un descanso y la información disminuye y empiezan a fluir, Rudy, noticias un poquito extrañas o inclusive cómicas. ¿Vieron lo del aficionado de los Packers que se casó con su novia? Que le voy a comentar de una vez para abrir este programa. Un aficionado a los Green Bay Packers, aquí tengo su nombre, se llama Ryan Holton Murphy, se casó recientemente con su novia y la chica se llama Mary Packer. Entonces, Ryan tomó la no muy común decisión de adoptar el apellido de su nueva esposa en lugar de él preservar el apellido. Eso es algo que no sucede comúnmente. Y ahora ellos son los Packers. Sí, la familia Packer, bienvenidos a la residencia Packer con el hijo Packer y el perrito Packer. Muy apropiado, queda en anécdota, pero finalmente es una decisión muy muy interesante la que toma el esposo. Es el tipo de información que estamos comenzando a ver ya en estos días. Sí, claro que tenemos contenido más sustancioso, jugoso de la NFL. ¿Cómo estás, Rudy? Muy bien, Santiago, Mauricio, todos los que nos escuchan. Sí, yo creo que esta fue quizás una de las semanas más lentas en todo lo que llevamos de off-season. Y de todas formas hay noticias, lo que creíamos que iba a llegar Eric Decker a los Baltimore Ravens y sorpresa, se echa para atrás el reporte y lo que terminó sucediendo es que Mauricio tiene una súper ofensiva reforzada para esta temporada 2017. Hablo de los Tennessee Titans. ¿Quieren que lo comentemos de una vez? Justo hace una semana solamente teníamos el reporte de que los Jets habían soltado a Eric Decker y creo que al día siguiente se dio el aviso. Pasa este jugador a los Tennessee Titans. A los Titans. A mí me sorprendió porque realmente nunca se habló de los Titans como uno de los candidatos para contratar a Eric Decker. Me parece que le viene bien un arma más a esa ofensiva, sobre todo en zona roja. En cuestión de fantasy me parece que sí le quita un poco de valor a Delanie Walker por lo mismo de que pueden ahí pelear los touchdowns en esa parte del terreno de juego. Pero en cuanto a NFL se refiere, realmente es una gran adición. Sé que Eric Decker no está en su mejor momento, ya los años no le pasan en balde, pero de todos modos creo que todavía puede aportar bastante. Tuvo por ahí juegos de muy buen nivel con los Jets todavía el año pasado y lo van a utilizar donde deben utilizar a Eric Decker. Los Jets intentaban utilizarlo o para esta temporada lo querían utilizar por fuera. Me parece que no es el lugar para Eric Decker, debe de salir del slot. No sé cómo lo veas, Rudy. Una excelente adición, veterano, experimentado. Yo creo que sí le resta toques a Delanie Walker. Creo que también puede mermar un poco la producción temprana de Taywan Taylor, que había estado destacando bastante en estos reportes de entrenamiento.
De todas formas, yo creo que va en la línea de lo que están haciendo los Tennessee Titans en la agencia libre y en el draft, que ha sido reforzar ese ataque aéreo, darle nuevas armas a Marcus Mariota, quien ha sido el quarterback más efectivo en zona roja en sus primeras 2 temporadas. Y Eric Decker, digamos, en efectos de fantasy, ha sido un wide receiver 15 o mejor en 3 de sus últimas 5 temporadas. Estamos hablando de un jugador que, si regresa sano de su lesión que fue de hombro y lesión de cadera, es una garantía en zona roja. Es un jugador productivo, inteligente, que atrapa el balón en zonas intermedias, muy, muy difícil de defender hombre al hombre, porque es un jugador poderoso, pero también es un jugador que brilla más como receptor secundario. Cuando lo obligas a ser ese receptor principal, no creo que no ha terminado de brillar, pero cuando ha sido ese receptor secundario con los Broncos, y ahora no sé si lo vaya a llegar a hacer con los Tennessee Titans, es cuando más lo he visto brillar. Sí, de acuerdo. Muy bien. Bueno, este movimiento es un poco, digámoslo así, tardío. Se parece un poco a lo que sucedió la semana pasada con Jeremy Maclin, que pasó de los Kansas City Chiefs a los Baltimore Ravens. Digamos, algo que está sucediendo ya en esta última etapa previa al inicio de la temporada. Sí, estas decisiones de último minuto, de que el equipo ve realmente cómo está su armado, si un jugador entra dentro del esquema y dentro de lo que busca el coach o el gerente general. También implican los costos, el dinero que tenían los Jets que pagarle a Eric Decker. A lo mejor vieron que no era viable, entonces prefieren, me parece que intentaron hacer un trade, nadie se animó, lo cortan y bueno, se convierte en agente libre. Mauricio, la semana pasada empezamos a hablar un poquito ya de temas relacionados con el fantasy fútbol. Yo pensaba que había poca información con respecto a tomar a jugadores novatos para el fantasy y bueno, nos tomamos una buena parte del programa de la semana pasada. ¿Qué nos puedes decir? Seguramente habrá más información ya sobre jugadores veteranos, por lo menos que nos digas pues cuál es tu visión en este momento antes de la temporada. Decíamos que ya los equipos, las ligas seguramente están comenzando a formarse y la gente ya tiene que estar estudiando desde hace varias semanas cuáles serán los jugadores a tomar en sus drafts de fantasy. Vamos hablando de los corredores, quitando al top 12, y me refiero por top 12 a David Johnson, Le'Veon Bell, Ezekiel Elliott, Melvin Gordon, LeSean McCoy, Devonta Freeman, Jay Ajayi y quizá Jordan Howard y DeMarco Murray. O sea, esos es evidente que hay que tomarlos inmediatamente. Esos en el top 12 se van a ir antes de la segunda, entre la primera y la segunda ronda van a estar seleccionados. Y en un segundo nivel, o tier, como le llamamos en fantasy, no porque sean de segundo nivel quiere decir que sean malos, pero están en un segundo bloque. Yo coloco como algunos corredores que tienen potencial de terminar mucho más arriba de lo que se espera de ellos. Isaiah Crowell de los Cleveland Browns. Me gusta mucho el potencial. Ha tenido 3 temporadas seguidas con al menos 145 acarreos y su carga de trabajo ha ido en aumento cada temporada. Me parece que puede haber mucho volumen para que pueda ser especial en fantasy. Isaiah Crowell está subiendo muchas posiciones. Yo creo que ya lo de Sleeper se le quitó. Ya está No, Sleeper no es ya. Plenamente despierto. Ya cuando está siendo tomado en tercera o cuarta ronda es que ya todos te tienen en el ojo, ¿no? En la mira. De todas formas, yo creo que puede colarse perfectamente al top 12 de corredores en esta temporada. A línea ofensiva reforzada, quizás una situación mejor o más estable, por lo menos con sus mariscales de campo. También consiguieron a Kenny Britt, aunque dejaron ir a Terrell Pryor. La llegada de David Njoku, que por lo menos es fuerte, no sé si vaya a tener la técnica correcta de bloqueo. Creo que todo esto se va sumando para que Isaiah Crowell pueda tener una buena temporada. También atrapó más pases que Duke Johnson. Sí, que Duke Johnson. Una situación que muy pocos conocen, porque Duke Johnson se distingue precisamente por atrapar pases desde el backfield. Si todo esto son muchos peros, ¿no? Pero si todo esto sucede, Isaiah Crowell yo creo que puede ser el jugador revelación de esta temporada. Sí, estoy de acuerdo. Y otro que mucha gente está menospreciando, sé que es complicado por el equipo en el que juega, pero al final de cuentas me parece que es el alma ofensiva de este equipo. Me refiero a Carlos Hyde, el corredor de los 49ers. ¿Lo quieres o lo odias? Lo quiero al costo actual, lo quiero y mucho. Muy bien. En el último mes
su ADP o posición promedio de draft ha caído de estar siendo seleccionado a finales de segunda ronda a estar siendo seleccionado a finales de tercera ronda. Me parece que tiene mucho valor ahí. Estuvo lesionado varias semanas. Sí, tiene ese riesgo de lesiones, pero al final de cuentas, ¿quién no lo tiene? ¿No? En la NFL creo que todos lo tienen, unos más que otros, unos en cierta medida hay mayor riesgo, pero al final de cuentas el riesgo de lesiones existe. Pero me parece que, a pesar de los rumores que dicen que Kyle Shanahan no lo quiere, que lo intentaron tradear, lo que hicieron en el draft los 49ers no me dice a mí que no están conformes con Carlos Hyde. Entonces me parece que puede tener el volumen necesario para ser un corredor de poder, que tenga los touchdowns, que tenga los acarreos, que tenga las yardas y convertirse en un sólido corredor de fantasy. Y ahorita la gente lo está menospreciando totalmente. Muy bien. ¿Quién más tienes por ahí aparte de Isaiah Crowell y Carlos Hyde? Aquí voy a permitir que Rudy se explaye. ¿Ahora qué voy a hacer? Bilal Powell. Ah, muy bien. Bilal Powell está siendo seleccionado a mediados de la sexta ronda, lo cual se me hace un robo. Sí, por lo que lo hemos visto hacer en el final de las últimas 2 temporadas, que ha sido desplazar a Chris Ivory en la ofensiva del 2015 y desplazar a Matt Forte de forma importante cuando empezó a resentir lesiones. Bilal Powell es un jugador muy balanceado, te puede correr entre los tackles, te puede correr hacia las bandas, te atrapa perfecto los pases, me parece que tiene buena protección de quarterback en jugadas de terceras oportunidades, cuando el quarterback tiene que lanzar el balón. De todas formas, yo creo que Matt Forte sigue siendo un factor ahí. A Powell lo veo como un running back 2 de calibre bajo, digamos, con techo para un poco más, dependiendo de lo que suceda con Forte, y a Forte más bien lo tendría colocado como una especie de running back 3 o de flex, ¿no? En esta idea de que Powell tendría el 60% de los acarreos, quizás Forte otro 30% y el 10% restante pudiera quedar con, creo que por ahí sigue Kyrie Robinson, que estuvo un rato con los Santos de Nueva Orleans, nunca ha terminado de explotar, un corredor muy explosivo que me recuerda justamente a Chris Ivory. Llegó Elijah Maguire, un novato que tomaron en la sexta ronda, no esperaría mucha producción de él hasta dentro de 2 temporadas. Entonces sí pareciera que Bilal Powell en una ofensiva sin armas al ataque, sin claridad en la posición de quarterback, con muchas bajas importantes de veteranos en la línea ofensiva y todavía tratando de rearmar la defensiva, pues obviamente van a tratar de apoyarse lo más posible en el juego terrestre y ahí es donde Bilal Powell puede ser una pieza importante. Sí, de acuerdo. Curioso, terminó como el running back 22 en Fantasy Football, a pesar de haber tenido 87 acarreos menos que Matt Forte. Obviamente se complementa Bilal Powell en el ataque aéreo, pero me parece importante señalar, el año pasado fue el segundo mejor corredor en yardas por acarreo entre corredores con al menos 100 acarreos, promediando 5.51 yardas. Y eso es un dato bien importante que la gente normalmente pasa de largo. A ese punto quería llegar, Mauricio. Gente que de repente pasa de largo, como tú dices, información o que solamente está atenta a las superestrellas. Me parece que hay que estudiar mucho más a estos corredores, a estos jugadores ofensivos que no son las grandes estrellas, pero que nos tienen que complementar a nuestro equipo. Lo ideal sería tener a puras estrellas, pero no. Vamos a tener 2 o 3 grandes estrellas y los demás jugadores son jugadores a los que vamos a tratar de sacarles el mayor provecho, pero tenemos que saber quiénes son y qué han hecho y qué pueden hacer el próximo año. Totalmente de acuerdo. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Y para eso sirve este podcast y para eso sirve la página Estadio Fantasy, la de Playmakers. Hay información, toda la información al final de cuentas repercute en Fantasy Football. O sea, yo puedo ver esta información en otro lado, o sea, la de los 5.5 yardas por acarreo de Bilal Powell y digo, caray, fue el segundo mejor corredor en ese departamento, ahí algo me dice. Y automáticamente me da una alerta de que, a ver, espérame, entonces, ¿por qué en Fantasy está siendo seleccionado tan bajo? La gente lo está valorando de mal manera, ¿no? Pero yo lo que estaba revisando, hay unos estudios que hacen, no recuerdo si en Number Fire o en 444, son páginas muy orientadas a esto del estudio de analítico, ¿no? Del estudio muy numérico, deslindándose un poco de las cintas de juegos y hacían una especie de estudio o una regresión o correlación para ver cuáles son las cualidades o las características que se repiten en mayor grado de una temporada a otra, es decir, qué cosas de las que hace un corredor en una temporada podemos tratar de predecir
o se repiten en la siguiente. Y una de las cuestiones más bajas, y a mí me sorprendió, era precisamente las yardas por acarreo. Muy difícil usar las yardas por acarreo para predecir producción futura, porque con 1 o 2 o 3 acarreos largos que tengas de 80, 90 yardas, puedes estar hablando de una diferencia de un 3.5 yardas por acarreo a un 5.1, por ejemplo. Y lo único que cambió es que en una jugada un defensivo se tropezó antes de que llegaras tú y tuviste vía libre. Entonces, no digo que ignoremos yardas por acarreo, es una estadística importante, por algo la usamos, pero necesitamos más. Ah, sí, no, por supuesto. No, o sea, no quedar ahí. No vean Mike Gillislee más de 5 yardas por acarreo y crean que es la nueva llegada de Jamaal Charles. No es la nueva llegada de Jamaal Charles, pero creo que sí, Mike Gillislee puede tener el potencial. No el que tuvo LeGarrette Blount por cuestión de touchdowns, pero sí puede ser alguien importante y también está siendo drafteado como el running back 32 y se me hace bastante bajo. Sí, no, de acuerdo. Otro tipo de número, por ejemplo, pues el uso en zona roja. Yo creo que Gillislee ha demostrado que sabe correr en zona roja y eso sí podría esperar que se replicara en la siguiente temporada. Por ejemplo, Bilal Powell, tomando otra estadística, fue el cuarto corredor con más targets en toda la NFL en 2016 con 74. Con la salida de Eric Decker, digo, yo le digo al auditorio, piensen en los wide receivers de los Jets. Si los pueden nombrar a 4, entonces olviden mi comentario. Pero yo puedo. No, yo sé que tú puedes. No son los wide receivers, son los mariscales de campo. No, me queda claro, pero al final de cuentas, creo ahorita en el roster de los Jets, el mejor receptor es su corredor Bilal Powell. Entonces si tuvo 74 targets el año pasado, ¿por qué no pensar en 100 targets este año? 100 targets para un corredor. Es muchísimo, Rudy. ¿De los Jets? Muchísimo. ¿Cuántos tuvo David Johnson en la temporada pasada? Híjole, a ver. A ver si la encuentras por ahí, porque creo que ya te metiste en territorio muy peligroso. No llegó a las 100 recepciones. Son 26 targets más, Rudy. Estamos hablando de 3 por juego. Es menos de 3 por juego. No. Sí, claro. ¿De recepciones? Ajá. ¿O targets? Targets. Ok, targets te la puedo creer. Targets. Ok, muy bien, muy bien. 100 targets. Pasa que no necesariamente tenga que atrapar. Sí, pero que claro. se la lancen. Sí, 100 targets. Sí, Tuvo sí 74 targets el año pasado. Ahora, con un ataque aéreo o receptores que realmente no hay talento, Bilal Powell puede ser el mejor receptor de ese equipo. Sí, perfectamente. Muy bien, pues si gustas, Mauricio, la próxima semana hablamos de los receptores. Perfecto. Y ya vamos desmenuzando los mejores jugadores para seleccionar en los drafts de fantasy para la próxima temporada. Amigos, ya vayan haciendo sus ligas, seleccionen a sus amigos con los que van a jugar fantasy, seleccionen a un buen comisionado, ¿verdad, Rudy? Alguien que realmente se tome esta labor de dirigir la liga, ¿no? Porque luego de repente sucede que hay comisionados que no se toman en serio ese papel. Sí, que hay dueños que se desentienden de la liga, que hay un cambio de jugadores que se ve completamente sucio, chueco, controversial. Siempre tiene que haber alguien. Arreglos por debajo de la mesa. Es posible, sobre todo si hay dinero de por medio, siempre hay que tener un comisionado con mucha integridad, que sepa deslindar su responsabilidad hacia la liga de lo que sería la conveniencia o el beneficio a su equipo personal. De todas formas, yo creo que la actitud siempre viene desde arriba, el estilo o el humor o el carácter de la liga la determina el líder, el que recluta finalmente a los jugadores, y en ese sentido pues el comisionado tiene un papel muy muy importante. Pero finalmente no hay que olvidar que hay que divertirnos al jugar fantasy fútbol. Totalmente, a pesar de que realmente todo el mundo quiere ganar, lo importante es divertirse. Sí, tenemos aquí algunos comentarios. Ricardo Sosa Jasso dice: Mauricio, mándame una de esas camisas de Estadio Fantasy. Pronto, se las voy a poder mandar mediante un pago. Maravilloso. Claro. Pero, estamos pensando abrir una tienda con playeras ahí de fantasy interesante. Es uno de los proyectos que tengo en mente para este año. Muy bien, y nos dice, para ponérmela en mi draft y otra extra large para Kyle Rudolph. Así es, Kyle Rudolph me encanta y lo voy a estar repitiendo mucho en todo este off-season. Kyle Rudolph se me hace uno de los mejores tight ends para fantasy este año. Sí, yo coincido, nos dice Héctor Mario González Zambrano, un saludo. Dime tu opinión, la hago en general, de TJ Watt de los Steelers, de mis Steelers. Cuando el programa lo permita, algún comentario muy puntual del hermano chiquito de JJ Watt. Creo que tiene potencial. Mientras más se acercaba el draft, más empezó a generar rumores de que pudiera llegar a ser igual que su hermano. Me parece que compararlo con J.J. Watt
no es viable, o sea, es una injusticia tanto para J.J. Watt como para el propio hermano. Me parece que él tendrá que hacer su camino sin compararse con J.J. Watt, porque si lo hace de esa manera, jamás. Estamos hablando de J.J. Watt, uno de los mejores jugadores defensivos. Necesitamos verlo, necesitamos empezar a ver cuál es su desempeño en el terreno de juego. Obviamente su hermano pues ha dicho que inclusive es mejor que él. Yo creo que pues se la voló. Es como su principal porrista, ¿no? Su hermano, qué bueno que entre familias se apoyen, pero necesitamos verlo. Sí, yo lo que agregaría es que T.J. Watt, jugador de Wisconsin, del Big Ten, no es tan explosivo. Creo que es más un jugador inteligente que un jugador con cualidades de prodigio físico como pudiera ser su hermano, un jugador muy productivo que solo fue titular una temporada, ¿no? Entonces, como cuando no hay más de 2 temporadas para basar las decisiones de draft, a mí me pone un poquito nervioso. Me gustaría ver un poco más de trabajo en el frente colegial, pero de todas formas yo creo que era una muy válida selección en segunda ronda. ¿En qué terminó siendo tomado? ¿En primera? ¿Quién? ¿De T.J. Watt? T.J. Watt ¿Que fue en terminó... los Steelers en 30? ¿O me estoy equivocando? No, me parece que... A ver, espérame. Lo checamos. Sí, hay que checarlo, porque la verdad no recuerdo. No, me parece que... Solo para estar seguros con el dato, porque no quiero estarles mintiendo. Bueno, mientras le mando saludos también a Bob Sanz. Gracias por su paciencia, que hoy empezamos un poquito tarde. Bob Sanz es uno de nuestros más fieles radioescuchas y siempre está a las 8 en punto esperándonos. Muchísimas gracias por tu paciencia esta noche, Bob. Sí, saludos a Fernando Méndez Bey, nos dice Santiago Castillo, saludos a todos. Quisiera compartirles que la semana pasada tuve la oportunidad de asistir a un partido de la CFL, en el fútbol americano canadiense. Fue toda una experiencia. No tenía idea de la afición que hay en Canadá por sus equipos de fútbol profesional. Yo asumía que solo seguían la NFL. Un estadio de primer nivel, Mosaic Stadium, 35,000 personas que no paran de alentar. Y era de pretemporada el partido. Wow. ¿Santiago Castiello? Sí. Saludos, tocayo. Saludos, Santiago. Él está estudiando allá en Arizona. Sí, y estaba viendo al equipo de los Saskatchewan Roughriders. Un fuerte abrazo también a Sergio Sánchez. Que hablando de la Liga Canadiense, le acaban de dar gas al gran Vince Young. También verá frustrada su carrera por la Liga Canadiense. Ah, caray. ¿Estaba jugando en Canadá? Se estaba probándose en esta pretemporada y lo acaban de cortar el equipo con el que estaba. Qué caray. Bueno, tenemos varias notas NFL. Voy a empezar con algo que tengo por aquí y es sobre los subcampeones. Nadie se acuerda o nadie piensa en el subcampeón del Super Bowl, solamente en el campeón. Pero estoy hablando de los Atlanta Falcons. Su general manager y su head coach, Thomas Dimitroff y Dan Quinn, respectivamente, bueno, pues ellos han tratado de hacer esfuerzos por dejar atrás esa amargura de haber perdido el Super Bowl número 51 frente a los New England Patriots. Sobre este mismo tema, el quarterback Matt Ryan dijo recientemente al periódico Atlanta Journal-Constitution que el afligirse por lo ocurrido en el pasado Super Bowl es tiempo perdido. Y cómo no, imaginen estar pensando en la derrota, pues simplemente yo creo que hay que pensar en mejores cosas. Los números de Ryan durante esa postemporada fueron muy buenos, fueron 1,014 yardas, 9 touchdowns y 0 intercepciones, con casi el 74% de sus pases completados. Estas cifras solo durante la postemporada, la carrera de 3 partidos para llegar al Super Bowl. Ryan tiene actualmente 32 años de edad. Rudy, Mauricio, ¿qué podemos esperar de este veterano que estuvo a punto de convertirse en campeón en lo que resta de su carrera en la NFL? ¿Habrán pasado ya sus mejores años o todavía podremos verlo tal vez llegar a un segundo Super Bowl de manera consecutiva de Matt Ryan? Yo creo que le queda bastante edad a Matt Ryan como para pensar que esta sería su última oportunidad. Tiene una ofensiva, quizás el mejor receptor de toda la liga, una línea ofensiva que estaba mejorando. Sarkisian, el entrenador que estuvo que estuvo con Alabama en solamente un partido, ¿no?, de reemplazo. Tiene un estilo de juego muy similar a lo que tenía Shanahan. Obviamente no va a ser lo mismo porque Shanahan tenía magia para diagnosticar cuáles eran las debilidades de las defensivas en tiempo real y mandar esa jugada exacta para que
un jugador tuviera mucho yardaje. Pero yo creo que todavía existen las condiciones. Creo que esta era una clara franquicia en ascenso. Yo llegué a decir antes del Super Bowl, la defensiva muy rápida, muy joven. Yo creía que llegaba un año antes de tiempo al Super Bowl, entonces solamente van a estar mejorando en ese frente. Recuperan a Desmond Trufant, uno de los mejores cornerbacks, por lo menos un top 10 en la NFL. Entonces Austin Hooper, yo creo que puede ser un jugador muy importante en la posición de ala cerrada. Por lo menos reportes apuntan que se está viendo muy bien y Matt Ryan le lanzó muchos piropos. Creo que tienen todo para volver a aspirar a llegar a un Super Bowl. Obviamente yo veo más competida o más difícil de predecir la NFC que la AFC en estos momentos, pero todo puede pasar. Yo, si tuviera que apostar, diría que Matt Ryan sí regresaría a un segundo Super Bowl en algún momento de su carrera. Sí, yo también creo que seguiría teniendo nivel. No sé si vayamos a ver a Matt Ryan al nivel que lo vimos en 2006. Hay que recordar que tuvo una temporada MVP, fue el mejor jugador en toda la NFL. A lo mejor quizá veamos una regresión en sus estadísticas para 2017, pero sin duda Atlanta seguirá siendo contendiente. Yo no veo cómo Atlanta le vaya a pasar lo que le pasó a los Panthers hace un año, que llegaron al Super Bowl, lo perdieron y la temporada siguiente fue un total fracaso. Escuchando sus comentarios de los dos, ¿podríamos ver nuevamente un Super Bowl Atlanta-Nueva Inglaterra? Sí. 2 años consecutivos. ¿Por qué no? ¿Es una posibilidad? Sí. Podría pasar. Por aquí tengo los momios para... Bueno, tenían las... ¡Que vivan los momios! Sí, ándale, los momios. No, yo lo que tenía eran las probabilidades de que cada equipo quedara en primer lugar de su división. Ok, interesante. Entonces, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, si le apuestas a los Patriotas, básicamente estás ganando en nada de dinero. Claro. Si le apostabas a los Buffalo Bills, creo que generabas 9/1. O sea, si pones un peso, ganabas 9. Creo que si le ponías a los Jets, ganabas 20/1. Justo te iba a preguntar sobre los Jets. Sí, están bajos, pero Cleveland tiene una incluso más baja. Tan pronto termina de cargar la página, los podemos comentar. También podemos conseguir los momios de probabilidades para que lleguen y ganen el Super Bowl. Muy bien. Bueno, quiero pasar aquí a un tema que traigo preparado. Se trata de una publicación que me pareció muy interesante, obra del periodista de NFL Network, Elliot Harrison. Él publicó una comparación muy interesante, tanto fotográfica como estadística, entre los quarterbacks de solamente 28 equipos. Ahorita les digo por qué solo 28. Los quarterbacks del actual 2017 o los que están proyectados para ser los titulares en la próxima temporada y sus antecesores hace justamente 25 años, o sea, en 1992. Esto está en la página de NFL Network para que los que quieran buscarlo. Por medio de esta publicación, Harrison intentó responder a la siguiente pregunta: ¿es realmente superior el juego de los quarterbacks actuales, pensando en que tal vez hace 25 años los quarterbacks no eran tan dominantes? Esa era como su premisa. Por ejemplo, el periodista comparó a los siguientes quarterbacks por parejas: Tyrod Taylor contra Jim Kelly de los Buffalo Bills, Trevor Siemian contra John Elway de los Broncos de Denver. Obviamente en estos dos casos ganaron los quarterbacks de hace 25 años. Pero ¿qué tal comparar a Andrew Luck contra Jeff George o a Tom Brady contra Hugh Millen? ¿Tú recuerdas a Hugh Millen? Pues yo no estaba vivo todavía cuando jugaba Hugh Millen. No, yo soy más bien de la época de Bledsoe. Y ya es así como empujar los límites de mi afición. Leía que Hugh Millen fue el puente más o menos entre Steve Grogan y Drew Bledsoe. Obviamente en estos últimos dos casos pues ganó el quarterback actual. Elliot Harrison no comparó a los quarterbacks de los Panthers, de los Jaguars, de los Ravens, ni de los Texans, ya que estos equipos no existían hace 25 años, en 1992. Fíjense, para cada uno de los 28 equipos declaró a un ganador de entre cada par de jugadores analizados. El récord final de la comparativa quedó en 14 ganados y 13 perdidos y un empate a favor de los quarterbacks actuales. O sea, apenitas ganaron los quarterbacks actuales. El único empate, es decir, Harrison decidió que los dos quarterbacks son tan malos que no pudo decirse por ninguno de ellos dos, fue entre Bryce Petty, que se perfila como
titular, no lo sabemos. Yo difiero, pero adelante. Y Downing Nagel, yo la verdad no recuerdo a este jugador de los Jets de hace 25 años. Insisto, los que quieran buscar esta información está en la página de NFL Network. También vienen unas fotografías que, bueno, yo soy fotógrafo también, me pareció muy interesante ver una imagen de un quarterback completamente actual y un quarterback de hace 25 años. ¿Qué opinión les merece esto? Está muy interesante la comparativa. Si de por sí es difícil hacer comparaciones por el tipo de juego, de cómo se jugaba la NFL, de cómo ahora las reglas protegen a los quarterbacks para que luzcan aún más, pero es bastante interesante. Veíamos antes de entrar al aire la comparativa de Brett Favre y Aaron Rodgers. Me parece interesantísimo de leer. Daba por Elliott ganador a Aaron Rodgers. Por encima de Brett Favre. Y también salió por ahí el top 10 de Andrew Brandt, sus 10 quarterbacks de la historia, y metió a Brett Favre y no incluyó a Aaron Rodgers. Wow. Creo que Favre estaba por ahí en la posición número 6 o 7. Yo difiero, obviamente, pues entiende por qué él fue parte de ese equipo, de ese proceso. Pero no, si hablamos de talento, dame Aaron Rodgers y quédate con todos los demás juntos, olvídate. De resultados podemos ponerle todos los peros que queramos, y de durabilidad quizás también ha tenido algunas temporadas con lesiones, pero lo que es talento puro, hacer los pases que ningún otro quarterback puede hacer, como Aaron Rodgers yo no he visto otro. Sí, déjame les menciono otro par de mariscales comparados. En el caso de los Philadelphia Eagles, Carson Wentz contra Randall Cunningham. Nos menciona Elliot Harrison. Esta no es una comparación justa porque Carson Wentz apenas va a entrar a su segundo año y Randall Cunningham fue un mariscal de campo brillante. Entonces dio por ganador a Cunningham. En el caso de los Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger contra Neil O'Donnell. La ventaja la tuvo Ben Roethlisberger. A ver, de los Titans comparó a Warren Moon con Marcus Mariota. Así es, y dio por ganador a Warren Moon. Bueno, menos mal. Sí, no, ya iba a hablar a reclamarle. De todas formas, miren, yo voy a ayudarle aquí al muchacho a hacer el desempate. Yo no creo que el titular de los Jets, no sé dónde sacó esa idea. Va a ser Bryce Petty. No va a ser Bryce Petty. Bryce Petty en estos momentos está haciendo el tercer quarterback en las prácticas. Va a quedar entre Christian Hackenberg y Josh McCown. Y mi apuesta va a ser Josh McCown. Claro. Sí, o sea, no tiene sentido lo que está diciendo. Pero Geno Smith todavía está en el equipo. No, ya se fue. ¿Ya se fue? A los New York Giants. Está de suplente de Eli Manning. Es razón, tienes razón. Se fue a la casita de al lado, que es en realidad el mismo estadio. Nada más giran las banderas. Pero sí, ahorita está de suplente. Pero, por ejemplo, si yo creo que Josh McCown va a ser el titular, en su carrera ha tenido 82 juegos, con lo cual ha tenido un porcentaje o una relación de 79 touchdowns a 69 intercepciones. Nada mal. Realmente no es nada despreciable. Está bastante decente. Ahora, si hablamos de Browning Nagel, que fue quarterback titular de los Jets en el 91, 92, 93, 94 y 96, tenemos que anotó en todo ese tiempo 8 touchdowns por 20 intercepciones. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? A ver, no. 8 a 20. Entonces, ¿en cuántos años? En 1, 2, 3, 4, 5, pero. Pues se aventó uno por año casi. Se aventó un juego en primera temporada, 14 en la segunda, 3 en la tercera, 1 en la cuarta y 5 en la quinta. Estamos hablando que tuvo 25 juegos. O sea, está muy fácil la comparación. No sé por qué se ahorcó este hombre, pero el ejercicio está muy bien. Lo que quería era que generar polémica para tenernos a nosotros. Sí, puso a uno que estaba más parejito, ¿no? Claro. Sí, en algunos duelos era más complejo determinar al ganador y en otros era prácticamente obvio. Igual muy entretenido lo de Elliot Harrison y da para mucho material de discusión. Así es, completamente de acuerdo, por eso lo quise traer a la mesa. Vamos a hablar de los New England Patriots, Rudy. El dueño de este equipo, Robert Kraft, inauguró recientemente el Kraft Family Sports Complex en Jerusalén, Israel. Al evento asistió el comisionado de la NFL, Roger Goodell. Estuvieron juntos Robert Kraft y Roger Goodell finalmente después de todo este problema. Desastre mediático autoprovocado por la NFL que terminó ¿En qué terminó, Santiago? No, bueno, pues ahorita ya está ¿Ya tomando nuevos bríos. Salió una fotografía donde están los dos. A mí me da gusto ver este tipo de cosas. Y bueno, Roger Goodell declaró al diario The Jerusalem Post's Alon Sinai que Robert Kraft, quiero decir, una disculpa, es muy importante para él.
y su relación nunca fue tensa. Aquí sí, yo difiero completamente. Pues mira, son tan amigos como puede ser un amigo el jefe con su empleado, y cuando el empleado se le pone de insubordinado, pues obviamente hay tensiones. A mí no me vengan con el cuento de que no hubo fricciones, y el mismo Robert Kraft dijo que se había distanciado y se había enfriado esa relación hace como un año. Entonces, está bien, qué bueno que ya están guardando las navajas, ya son amigos, salen en fotos juntos, no pasó nada, aquí no pasó nada, pero no me vendan piratería china, yo no la compro. Hace rato comentaba que, escuchando sus análisis, que se pudiese volver a dar un Super Bowl, por lo menos al que lleguen los Patriots y que consiguieran un nuevo título, pues más le vale a Roger Goodell estar de buenas con Kraft, porque si no, imagínate otro año más, pues en contra o simplemente distanciado del equipo más poderoso de la NFL. Lo único que hizo Robert Kraft fue no visitar el estadio el mayor tiempo que pudo, hasta que las circunstancias lo obligaron a visitar, porque sabe que no es bien recibido en estos momentos. En Boston creo que ni siquiera ha visitado su casa de retiro que tiene por allá en el mares bostonianos. Normal, de todas formas va a tener que visitar en la semana 1 para el juego inaugural. Lo va a tener que escuchar a los aficionados, lo va a tomar con una cara estoica, y vamos a pasar a temas más relevantes para efectos de NFL. Esto, pues bueno, un evento importante para la NFL, con la finalidad de expandir los horizontes del deporte, el fútbol americano. Y bien hace Santiago en relacionarlo con la siguiente nota, que es que los Patriotas de Nueva Inglaterra iban a jugar un partido en China en el 2007, pero esa participación fue cancelada, y al respecto Tom Brady mencionó que, cito, mi sueño es poder jugar en China algún día, mientras estaba en gira promocional en el país. Acaba de ocurrir esta gira promocional. La NFL está estudiando la posibilidad de jugar en algún momento un partido de temporada regular allá en China, posiblemente para el 2018, pero no hay ninguna información confirmada hasta el momento. Yo quisiera ponerme en los zapatos de los chinos. Si a nosotros aquí en México nos dolió tanto esperar otros 10 años para volver a tener un partido oficial de temporada regular de la NFL, imagínense allá en China. Estaba pensando al momento de escribir estas notas, estos partidos que hubo de los campeonatos mundiales en donde jugó México. Claro, esto a nivel pues no profesional, ¿verdad? En donde hubo un representativo de China y fue apaleado en todas sus presentaciones, ¿no? Pero debe ser importante también para los chinos, para el pueblo de China, pues tener juegos de la NFL. Claro, así es. Yo, entre los países de más afición a la NFL que pudieran merecer un juego de temporada regular, China, Brasil, quizá Alemania. Iba a comentar Brasil también en estadísticas, creo que sigue en tercer lugar detrás de México y Estados Unidos. Así es. A ver, ustedes me van a poder resolver esta duda. Pregunta Bob Sands, ¿Kirk Cousins o Mark Rypien? Bueno, aquí está. Déjame, me voy a lo que dijo para no decir alguna tontería. A lo mejor ya Bob vio lo que comenté sobre Elliot Harrison. Se va Harrison por Kirk Cousins. Wow. Ha tenido muy buenas temporadas. Sí. Ha puesto a los Redskins en un lugar en el que no esperaban estar los Redskins en estos momentos, ¿no? Mira, nomás para decir la última frase que escribe Harrison respecto a esta comparativa. Kirk Cousins es más accurate, más preciso, gracias, más consistente, y podría convertirse en el líder de la franquicia que Rypien no pudo ser. Estoy checando aquí, Rypien tuvo 115 touchdowns y 88 intercepciones. No sé si lo recuerdes, Rudy, pero Mark Rypien ganó un Super Bowl para los Washington Redskins. Justamente fue en 1991, un año antes de esta comparativa, y después se desplomó, pero fue campeón con los Redskins. Estoy tratando de encontrar, sí, en 91, ¿verdad? Sí, QB rating, y aquí lo ves perfectamente. QB rating de 85, 88, 78, en el año del Super Bowl 97, casi 98. Ya después el pique, 71, 56, 63, 77. Tuvo un resurgimiento en el 1996. ¿Con los Jaguars o todavía? Con Filadelfia. ¿Con Filadelfia? Sí. Tuvo un QB rating de 116 en un solo juego. Muy bien, entonces no. Por eso hay que tener cuidado con las estadísticas, porque si no tenemos una masa crítica de datos, podemos proyectar cualquier cosa. De hecho, bueno, yo no soy experto en estadísticas, pero Elliot Harrison tuvo que hacer un
un ajuste en las estadísticas. La verdad preferí no meterme a fondo a ese tema, pero tuvo que hacer un ajuste para poder ser justo entre la comparativa de actual y de hace 25 años. Nada más, seguramente Bob Sands lo debe recordar. Aquí dice que 2 años después, en 1994, los Washington Redskins ya se habían deshecho de Mark Rypien y tomaron en primera ronda a Heath Shuler, que fue peor que Mark Rypien. Por ahí dicen que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Sí, es complicado. Sobre este tema de los ajustes estadísticos, un tema que a mí siempre me ha fascinado pensar, o por lo menos rebotar en mi cabeza esta que tengo tan hueca, es que cómo evaluar correctamente cuál ha sido la mejor ofensiva de la historia. Porque nos vamos a los datos duros, ¿no? Uh-huh. Y dices, bueno, el que anotó más touchdowns es la ofensiva de Peyton Manning en el 2014, 13, y pues acabó el cuento, ¿no? Hasta que alguien meta más touchdowns, pues hasta entonces va a haber uno mejor. Hablando de este tipo de ajustes, yo creo que lo que se tendría que hacer, y no sé si alguien ya lo ha hecho, ¿no?, es comparar a esa mejor ofensiva, o a este grupo de mejores ofensivas en cada una de sus épocas, en esa temporada pináculo máxima que tuvieron, compararlo y descontarle las estadísticas del segundo mejor equipo de ese año. Porque entonces ya estaríamos hablando de qué tan superior o mejor fue ese equipo dentro del contexto de su era, y no solamente de que con cada año se van inflando las estadísticas de quarterbacks. Y también me parece que pudiéramos meter entonces también las estadísticas de las defensivas a las que enfrentaron en cada uno de los juegos en esta temporada. Por supuesto. No es lo mismo enfrentar, o sea, ¿qué hubiera hecho el equipo de Peyton Manning de 2013 si se hubiera enfrentado 10 veces a la defensa de los Ravens del 2000? O sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces creo que también pudiéramos hacer la comparativa. Sería complicado, llevaría muchísimo tiempo, pero estaría increíble tener el dato duro. Bueno, y volviendo, perdón, a temas más mundanos, a los momios. No, claro que no. Volviendo al tema de los Patriots, así como en estos días Robert Kraft estuvo en Israel, Tom Brady estuvo en China, Julian Edelman y Danny Amendola estuvieron en la Ciudad de México. Ahorita estábamos viendo por ahí un video. Lógicamente muchas personas aficionadas a este equipo pues querían estar cerca de estos jugadores. Los llevaron a pasear ahí a los lugares más típicos de la Ciudad de México, patrocinados por una tienda departamental importante. Y bueno, Qué bueno que la gente tiene la oportunidad de estar cerca de sus ídolos. Bromeaba yo hace ratito aquí en la mesa. Imagínense que algún periodista les hubiese preguntado si no tenían temor de que les fuera robado su ropa o sus jerseys o lo que trajeran aquí en nuestro país. Perdonen que haga este comentario, pero me lo quise imaginar. ¿Algún comentario al respecto? Perdón. Esperemos que no le suceda nada. Esperemos que no. Bueno, ya estamos cerca de finalizar la emisión del día de hoy. Me encontré una nota que me dio tristeza. Se las voy a leer. El ex estrella y miembro del Salón de la Fama, Warren Sapp, tremendo defensivo, pasó 9 años con Tampa Bay y 4 con Oakland, está empezando a experimentar problemas de pérdida de memoria. Recuerden que fue un terrible defensivo, cazador de cabezas. Warren Sapp dice que debe utilizar papelitos en su celular con anotaciones muy sencillas para poder realizar ciertas tareas. Y la nota, lo que más me impactó de esta nota es que él está afirmando que al morir donará su cerebro para ser analizado por los especialistas. ¿Qué les parece? Sí, esta enfermedad del CTE, para quienes no han visto la película con Will Smith, ahorita se me fue Concussion, refleja esta enfermedad terrible por la que tanto han pugnado muchos y porque la NFL se ha visto o se ha hecho de la vista gorda mucho tiempo. Me parece que la NFL tiene que abordar el tema ya y tiene que hacer algo al respecto, porque los jugadores lo están sufriendo y, o sea, no es un mito que existe esta enfermedad, sí sucede y es una pena los estragos que le puede dejar a alguien un deporte tan formativo como el fútbol americano. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones en este espacio y hemos hecho alusión varias veces, Rudy, a esta película que a mí me gustó mucho. Quiero añadirla a mi colección de DVDs de películas de fútbol americano, me falta por ahí mi colección. Pero recuerden que Warren Sapp era
tremendo, Sí, ¿no? sí. O sea, y él en esta nota que leí declara, hace memoria, ¿no? Seguramente sí fueron esos golpes a la cabeza, esos golpes de... Era no una sé. bestia, Sí, y le era gustaba una mucho bestia. el contacto. Pues. Claro. Era un defensivo... Lo vimos hace unos años como analista en NFL Network. Era muy chistoso, le gustaba hacer muchas bromas al aire. Ya tengo rato que no lo veo en televisión. Ya no está, tuvo ahí unos problemas. Ya vimos por qué. Sí, además creo que también tuvo unos problemas ahí con unas prostitutas y demás, no andaba empleando su dinero en buenas cuestiones, y también la NFL lo hizo aparte de su rol de analista. Y bueno, pues una desgracia. Espero tenga seguro o tenga el dinero necesario para tratarse, porque es una enfermedad terrible. Pero fíjate, cómo después del impacto que tuvo esta película, él mismo ya está pensando ¿quién hubiese pensado antes de que todos estos estudios salieran al aire y lo que se ve en la película? Claro, es una dramatización, ¿no? Pero vemos cómo... Pero no por mucho, O sea, está, dentro de lo que cabe, está bastante fiel, por lo menos en el grado de la enfermedad. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero se ve como casi rebanan el cerebro y analizan al microscopio las rebanadas de cerebro, perdón por ser tan gráfico, pero creo que hace 5 o 10 años nadie hubiera pensado, pues voy a permitir que cuando yo muera los especialistas analicen mi cerebro. Pues una de las mayores tragedias a consecuencia de esta enfermedad, Junior Seau, que se quita la vida y también dona su cerebro en una nota póstuma de suicidio, se da a conocer que ofrece su cerebro para esta investigación de este mal. Es realmente terrible tener que hablar de estas cuestiones, pero pasa y tampoco lo tenemos por qué esconder. Y es parte del juego. Yo siempre he dicho, es una tragedia en cualquier caso, pero para mí es especialmente una tragedia para estos jugadores que no tenían conocimientos de los posibles daños cerebrales que iban a tener. Se usaba otro tipo de cascos, se usaba otra técnica de tacleo, empezaban a golpear desde muy chicos. Obviamente hay posiciones más propensas a este tipo de lesiones, lo que son los linebackers, lo que son los linieros ofensivos. Entonces a nadie le avisó a estos jugadores que este era un riesgo de carrera, un riesgo de su oficio. Los que juegan hoy pues ya lo saben, ¿no? Entonces sí, juegan bajo ese riesgo, y con los cuidados que se puedan tener dentro de un deporte que no es fuerte sino violento, ¿no? O sea, hay que entender, la NFL es un deporte violento. Entonces, ¿hasta qué punto se puede hacer seguro un deporte violento? Una historia muy triste. Esperemos que acabe de la mejor manera para Warren Sapp, que tenga el apoyo financiero y que tenga el apoyo familiar, porque sabemos que esta enfermedad es muy desgastante para el entorno familiar. Así es. Bueno, se nos quedan notas por ahí en el tintero, pero bueno, ya no quisiéramos pasarnos más tiempo del que tenemos aquí establecido. Gracias a todos los que estuvieron en contacto con nosotros. Oigan, les recuerdo que ya, ahora sí, bueno, ya lo habíamos dicho, de este fin de semana al otro, domingo 2 de julio, regresamos a esta mesa en un espacio en frecuencia modulada aquí en la ciudad de Guadalajara, en el 91.5 de FM, con el programa Plan de Juego. Muchas gracias a los patrocinadores que nos están apoyando. Los voy a mencionar, que son el restaurante Puerto Clandestino y Firmauto. Muchísimas gracias. Regresamos a Zona 3 Noticias, 91.5 de FM en Guadalajara. Les estaremos recordando por ahí a través de nuestras redes sociales el programa Plan de Juego, que se transmitirá todos los domingos de aquí hasta después del Super Bowl 52, de 10 a 11 de la mañana. Y ya estoy gestionando entrevistas para poder tener invitados de lujo vía telefónica. Ya tengo por ahí apalabrado a Roberto Abramovich de ESPN. Perfecto. Él radica en la ciudad de Nueva York. Volveremos a tener contacto con Héctor Lozano de Univisión Chicago, con Luis Felipe Moreno de los Carolina Panthers en español. Ya me confirmó que también con mucho gusto platicará con nosotros, también con Juan Carlos Vázquez de Fox Sports. Así que tendremos entrevistas e información muy interesantes en Plan de Juego. Rudy, Mauricio, ¿algo más? De mi parte sería todo. Seguimos al pendiente de todas las noticias de la NFL que se van a desencadenar, no tardan. Pero por lo pronto estamos aprovechando aquí, estamos en el ojo del huracán. Además, para complementar lo que decía Rudy de los momios de Las Vegas, Las Vegas hoy 20 de junio, tiene favoritos en NFC para llegar a la final.
a los Cowboys y a los Packers. Y en la conferencia americana a los Patriots y a los Steelers. Muy buenas noches y muchas gracias por escucharnos. Gracias a Marius Kanga, gracias al Tec de Monterrey. Soy Santiago Corona. No olviden escuchar el podcast que se transmite este programa a través de podcast. Buenas noches y hasta la siguiente semana.